Muy bien, acércate a mi hoguera digital y escucha la emocionante historia de la determinación de un hombre por sobrevivir a pesar de todo. ¿Preparado? Bien, déjame llevarte en un viaje a 1941. Todo empezó cuando George Hopkins, un paracaidista profesional, fue retado por un amigo a saltar en paracaídas y aterrizar en una escarpada colina aislada. En este caso sería justo considerarlo un verdadero temerario, ya que el nombre de esta colina es la Torre del Diablo. Está compuesta por roca magmática y se encuentra en el condado de Crook, Wyoming. También se la conoce como Aposento del Oso porque allí solían vivir muchos osos. Además, los indígenas lo consideraban un lugar sagrado. Tiene leyendas fascinantes sobre cómo se formó la roca. Pero la historia de Hopkins no es una leyenda, no, es real. Antes de que comenzara su aventura de supervivencia de casi una semana, ya ostentaba varios récords en lo que a paracaidismo se refiere. Uno de ellos era el de mayor número de saltos en paracaídas, cerca de 2.500. Otro récord era el de saltar desde la mayor altura, 8.000 metros. Incluso se ganaba la vida saltando desde aviones en llamas para películas. Todo un héroe de Hollywood. Sin embargo, no se conformaba con lo que tenía. Siempre quiso superar sus límites y conseguir más. Fue entonces cuando hizo una apuesta con su amigo Earl Brocklesby, que también era un poco excéntrico. Este hombre era conocido por tener una serpiente de cascabel viva bajo su sombrero. De vez en cuando la dejaba ver para que la acariciaran. Brocklesby se ofreció a darle $50 a Hopkins si conseguía saltar en paracaídas y aterrizar en lo alto de la Torre del Diablo. Puede que esa cantidad no parezca mucho, pero hoy equivale a unos $800. Ahora ya sabes por qué tus padres siempre te dicen que debes elegir bien a tus amigos. Por supuesto, Hopkins quería ganar la apuesta. La cima de la torre tenía un poco más de 4.000 metros cuadrados de tamaño, y él quería demostrar que podía aterrizar con precisión sobre el objetivo. Estaba seguro de que sería capaz de hacerlo fácilmente. ¿Qué podía salir mal? Este es el tipo de confianza en uno mismo que todos deseamos, ¿verdad? Bueno, en este caso quizá no tanto. Hopkins cometió el error de no obtener permiso del Servicio de Parques Nacionales para su ardid publicitario. Solo le informó a un reportero del Sundance Times, prometiéndole la cobertura exclusiva de su salto con la condición de que no se lo contara a nadie hasta que el acto hubiera concluido. Su plan era sencillo, iba a saltar de un avión y aterrizar en la roca. Después, le dejarían caer una bolsa con material de escalada. Dentro habría un mazo, un viejo eje de coche afilado en un extremo y 300 metros de cuerda. Más tarde iba a utilizar todo esto para bajar de la torre. Hopkins, de 29 años, ignoraba cuando despegó del avión el 1 de octubre de 1941 que su plan iba a fracasar. En cuanto dio el salto, empezaron los problemas. Las fuertes ráfagas de viento estuvieron a punto de desviarlo de su trayectoria. El aterrizaje fue duro. El hombre fue arrastrado varios metros por las rocas y se golpeó contra un peñasco. Afortunadamente resultó ileso. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con su cuerda y sus provisiones. El piloto dejó caer los equipos, pero la bolsa rebotó y cayó por el borde de la torre, dejando a Hopkins varado a más de 350 metros de altura. Lo irónico es que al final se iba a dar cuenta de que, aunque hubiera conseguido recuperar sus provisiones, no habría podido llegar abajo. Su cuerda era alrededor de 60 metros más corta de lo necesario. ¡Ups! Al darse cuenta de que se trataba de una situación de emergencia, el piloto informó a las autoridades y se puso en marcha un plan para salvar a Hopkins. Lo primero que hicieron fue intentar soltar las provisiones por segunda vez. Sin embargo, no funcionó porque no ataron bien la cuerda. Como resultado, se desenrolló al caer, se enredó y se congeló debido al fuerte viento y la nieve. Hopkins fue incapaz de desenredar la cuerda congelada a pesar de todos sus esfuerzos. Finalmente, se dio cuenta de que iba a tener que pasar la noche allí, tiritando bajo la lluvia. Tras enterarse de lo sucedido, espectadores, fotógrafos y periodistas acudieron en masa al lugar para ver cómo terminaba esta epopeya. El Servicio de Parques informó luego que más de 7,000 personas visitaron la roca en el transcurso de estos acontecimientos. Y es que, ¿qué es un truco publicitario sin el público? ¿No? Al día siguiente, Hopkins empezó a sentirse cada vez más frustrado. Por eso decidió lanzar una nota desde el borde de la roca. Allí decía que le gustaría intentar saltar en paracaídas desde la torre. Pero las autoridades se lo prohibieron inmediatamente, alegando que era una idea demasiado arriesgada. Ahora tenían que encontrar otra forma de salvarlo. Mientras pensaban cómo hacerlo, los aviones seguían arrojándole agua, mantas, ropa de abrigo y comida a Hopkins. Él la compartía con las ardillas. Se dice que incluso había un filete término medio en una de esas bolsas de supervivencia. De todas maneras, yo no lo consideraría una experiencia gastronómica de 5 estrellas. La idea de salvarlo con la ayuda de un helicóptero o incluso de un dirigible Goodyear se descartó rápidamente. Era demasiado peligroso debido a las condiciones meteorológicas cada vez más adversas.
Finalmente se decidió que lo mejor sería que alguien rescatara personalmente a Hopkins. En los días siguientes, varios escaladores experimentados intentaron llegar hasta donde estaba el hombre, pero todos terminaron en fracaso debido a los vientos despiadados y a la nieve. Fue entonces cuando la suerte de Hopkins cambió, porque un estudiante de Dartmouth llamado Jack Torrance notificó a los servicios del parque que estaba dispuesto a ir a rescatar a Hopkins con sus compañeros de escalada. Las autoridades estaban dispuestas a aceptar la oferta de Torrance y darle una oportunidad. Después de todo, él había sido una de las primeras personas en escalar la torre en 1938. Torrance y su equipo planeaban llegar al lugar en avión, pero el vuelo se retrasó debido al mal tiempo. Esto los obligó a viajar en tren hasta Denver y luego en coche el resto del trayecto. Llegaron a la torre el 5 de octubre y empezaron a trabajar para encontrar una ruta segura en la que pudieran emprender su misión de rescate. Se dice que la torre no era más que una hoja de cristal cuando llegaron. Afortunadamente, eso no les impidió ascender lentamente hasta la cima, donde los esperaba Hopkins. Lo lograron clavando estacas en la roca y atando a ellas sus cuerdas para mantenerse más seguros mientras trepaban por la escarpada roca. La escalada les llevó 9 horas. Hopkins se encontraba en buenas condiciones físicas y de buen humor. Juntos iniciaron el descenso, que completaron con poca dificultad. Al final, Hopkins apareció en los titulares de los periódicos tal como quería y consiguió los $50 de su amigo. Después, siguió saltando en paracaídas. Incluso ayudó a entrenar a jóvenes paracaidistas. Finalmente, dejó de volar y saltar en 1958, pero sigue siendo el único hombre que se ha lanzado en paracaídas sobre la cima de la Torre del Diablo. Por cierto, las montañas no son los únicos lugares donde los paracaidistas se quedan varados. Muchos de ellos se han quedado atascados en árboles, colinas, torres de radio, farolas e incluso edificios. Uno de estos casos ocurrió hace poco durante la etapa de Turquía de la Copa del Mundo ProBase 2014. Un saltador de altura que participaba en la Copa iba a saltar desde la Torre Zafiro, uno de los rascacielos más altos de Estambul, a casi 240 metros. Si hubiera sabido que las cosas se iban a poner feas... Unos segundos después de realizar el salto, su paracaídas se enganchó en el costado del edificio, y el hombre se quedó allí, colgado y tieso. ¿Dónde está el hombre araña cuando se le necesita? Después de casi una hora de estar colgando en el aire, fue rescatado por los bomberos que utilizaron una plataforma con una jaula suspendida de un cable metálico que se utiliza para limpiar los cristales. Apuesto que ahora lo pensarás 2 veces antes de cantar "Sé que puedo volar".